Hola chicos, en este video vamos a mirar entonces algunas de las operaciones básicas que se realizan entonces sobre los arreglos en C y en C++, indistintamente. Recordemos entonces un poco lo que vimos en el video anterior acerca de la declaración de un arreglo. Básicamente entonces tenemos dos maneras de declarar un arreglo. Una primera manera es en la cual le damos entonces el tamaño directamente cuando estamos declarando el arreglo. Entonces la sintaxis es la siguiente: el tipo de dato que vamos a almacenar dentro del arreglo, el nombre que le queremos dar al arreglo, corchetes, y entre corchetes le damos el tamaño o la cantidad de elementos que queremos que el arreglo almacene. Por ejemplo, aquí un arreglo de tipo entero llamado edades, de tamaño 30, un arreglo de tipo doble llamado notas, también de tamaño 30, y así sucesivamente. Esa es una primera manera. La segunda manera es entonces con la sintaxis número 2 que hemos llamado, y entonces es básicamente utilizando el concepto de puntero. Con esta segunda manera entonces tenemos la flexibilidad de que al declarar el arreglo lo podemos hacer entonces de un tamaño que no sea fijo, es decir, que sea dinámico. Puede ser que el tamaño sea tomado con base en alguna operación matemática previa o con base en la entrada de datos por parte del usuario. Entonces, en este caso aquí, la sintaxis nos dice, bueno, es el tipo de datos que queremos almacenar, asterisco y el nombre del arreglo. No se utilizan los corchetes hasta el momento. Posteriormente, entonces, ahora sí, vamos a darle entonces tamaño al arreglo, vamos a asignarle memoria. Entonces, ¿qué hacemos? El nombre del arreglo con lo que lo declaramos previamente, igual new, el operador de asignación de memoria, el tipo de datos que vamos a almacenar, y ahora sí le damos entonces el tamaño entre corchetes. Esto nos da la flexibilidad de que el arreglo se cree del tamaño que nosotros necesitemos. Bueno, bien, quería entonces recordar esa parte antes de comenzar entonces a hacer algunos ejercicios, como les decía, algunas de las operaciones básicas sobre un arreglo. Inicialmente entonces vamos a hacerlo con un arreglo de tamaño fijo. Bien, ok, entonces vamos a abrir nuestro editor, vamos a crear un nuevo documento en blanco, colocar la letra más grande, voy a guardarlo de una vez, voy a guardarlo, puede ser acá en el escritorio, bueno, en cualquier parte que ustedes quieran. Voy a crear una carpetica aquí en el escritorio y vamos a colocarle entonces aquí ejemplos, arreglos. Bien. Ok, abrimos la carpetica y coloquémosle entonces el nombre aquí. Entonces coloquémosle aquí demo arreglo fijo, de tamaño fijo. Bien, entonces coloquemos, vamos, como les decía, vamos a arrancar con un ejemplo en donde entonces declaremos un arreglo de esta manera, con un tamaño ya fijo. .cpp, no se les olvide la extensión, y guardar. Bien, necesitamos entonces en este caso aquí incluir el archivo de cabecera iostream para hacer las operaciones de entrada y salida. Ya sabemos, entonces con este podemos hacer operaciones de entrada, operaciones de salida y el salto de línea, que es lo que nosotros necesitamos hasta el momento. Después hacemos la inclusión del using namespace, std, y vamos a declarar un arreglo de tipo entero. Miremos entonces la sintaxis nuevamente: tipo de dato, nombre del arreglo y el tamaño. Entonces, tipo de dato, quiero almacenar o quiero declarar un arreglo de tipo entero. ¿Qué nombre le quiero dar a ese arreglo? Valores. ¿Y de qué tamaño? Coloquémoslo de tamaño 10, por ejemplo. Pues en este caso voy a declarar un arreglo de tamaño 10 de tipo entero, y ese arreglo pues va a ser global, es decir, voy a poderlo utilizar en cualquier parte de la aplicación. Bien, comenzamos entonces en este caso con la declaración de los prototipos de los métodos que vamos a utilizar aquí.
Voy a utilizar entonces un método que me permita entonces el leer los datos o los valores que voy a almacenar dentro del arreglo. Voy a tener un método para recorrerlo e imprimirlo por pantalla. Voy a tener entonces otro método que me permita, por ejemplo, sumar los elementos que tiene el arreglo. Voy a tener otro método, por ejemplo, que me permita realizar una búsqueda. Vamos a buscar dentro del arreglo un elemento. Bien, bueno, como unos métodos iniciales. Posteriormente vamos a irle aumentando un poco más. Bien, y tenemos entonces nuestro método principal. Main, y dentro del main, pues entonces comenzamos a llamar a los métodos correspondientes. Bueno, aquí no se nos olvide entonces el return 0. Bien, para terminar la aplicación de manera correcta. Bien, vamos entonces a hacer este primer método, leer datos. Entonces, en este caso aquí, tocamos nuevamente entonces la firma del método y hacemos su implementación, es decir, ya le colocamos entonces las llaves al método. Bien, ¿cómo vamos entonces en este caso a hacer la parte de la lectura de los datos? Obviamente necesitamos entonces un ciclo. En este caso, pues, uno de los más utilizados es el ciclo for, como ya hemos visto anteriormente. Voy a declarar entonces una variable de tipo entero y para el índice, para moverme a través del arreglo, recuerden que las posiciones del arreglo comienzan en 0, es decir, qué valor iría desde la posición 0 hasta la posición 9. Entonces, el i me va a permitir entonces poderme ubicar dentro de cada posición dentro del arreglo. Y menor que 10 y más. Bien. Hacemos entonces dentro del método leer datos, básicamente un mensaje para que el usuario sepa pues qué es lo que está leyendo. Y aquí le vamos a decir ingrese, vámonos aquí, valores en la posición i. Y cerramos los corcheticos. Es un formato pues de salida. Entonces el usuario va a ver la frase ingrese valores en la posición i, lo que tenga entonces la variable de control del bucle en ese caso. Y le decimos entonces sein valores en la posición i. Ok, con esto entonces estamos leyendo todas las posiciones del arreglo. Posteriormente entonces vamos a imprimirlo. Nuevamente entonces cogemos aquí la declaración que hicimos, la declaración del prototipo de la función imprimir y la implementamos posteriormente. Nuevamente hacemos un ciclo para poder recorrer entonces el arreglo. En este caso voy a hacerlo con otro ciclo para que no nos acostumbremos pues a que siempre tiene que ser con el for. No, un arreglo, una estructura de datos se puede recorrer también con un while. Entonces en este caso voy a hacerlo con un while. Necesito entonces en este caso declarar la variable de control, a llamarla también i. Voy a hacerlo aquí con el while y voy a decirle entonces i menor que 10. Por dentro del bucle, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer simplemente un cout para que me imprima el arreglo. Entonces voy a crearme este formatico. Voy a colocarle el nombre del arreglo, corchetes, quiero que me salga la posición. Entonces voy a imprimir la variable i. Cierro los corchetes, un espaciecito, un igual, para que no me quede pegado pues ahí en la salida. Y posteriormente, ahora sí, entonces le decimos, imprímame el arreglo valores en la posición. Y realmente en donde está saliendo, ya lo que tenga almacenado el arreglo es en esta parte de acá. El resto simplemente es un formato pues para que se vea más agradable en la salida. Pero realmente donde estamos imprimiendo es en esta parte de aquí. Y finalmente entonces hacemos el salto de línea. ¿Qué hacemos después entonces? Recuerden que el bucle while, al final entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generalmente aumentar la variable de control, porque si no lo hacemos entonces nos quedamos en un bucle infinito, porque i, que vale 0 inicialmente, pues 0 siempre va a ser menor que 10, y si la condición es verdadera, pues el bucle nuevamente itera. Bien, hasta el momento podemos hacer la prueba con esos dos métodos. Vengo aquí al main y le digo entonces en este caso, bueno, vamos a llamar a nuestro método
leer datos. Voy a copiarlo aquí directamente, leer datos, más rápido. Y posteriormente entonces llamamos a nuestro método imprimir para verificar cómo quedó entonces el arreglo. Hacemos el proceso de compilación. Bien, no tenemos errores. Y después hacemos el proceso de ejecución. Ahora, ¿qué me dice entonces en este caso? Bueno, ingrese valores en la posición 0. Estamos llamando al método leer datos. Me dice entonces el método leer datos, ingrese, entró al bucle sin ningún problema, obviamente, porque pues i que vale 0, y es menor que 10, claro que sí, verdadero, entonces entro al bucle y comienza a pedirme los valores. Ingrese valor en la posición 0. Voy a meter entonces valores de 2 en 2. El 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Hasta este punto ya entonces se leyó el arreglo completamente, las 10 posiciones, sale del bucle, sale del método leer datos. Después, ¿qué hace el main? Llama al método imprimir, y el método imprimir viene y ejecuta entonces el ciclo while para recorrer nuevamente el arreglo e imprimir cada una de sus posiciones. Y eso es lo que estamos viendo entonces aquí. Entonces aquí decimos valor en la posición 0 que hay, un 2. Valor en la posición 1, un 4. Sucesivamente, valor en la posición 9 que tenemos, un 20. De esa manera entonces estamos leyendo el arreglo y lo estamos recorriendo para poderlo imprimir. Verifiquemos entonces otras las operaciones básicas. Por ejemplo, vamos a sumar todos los elementos que tiene un arreglo. Entonces vamos aquí y le decimos entonces copio aquí el prototipo de la firma del método, sumar. Para eso entonces en este caso voy a declarar una variable de tipo entero que se llama entonces suma, que va a ser entonces nuestra variable sumadora o acumuladora. Bien, lo arrancamos en 0. Es recomendable pues cuando vamos a trabajar con esas variables contadoras, sumadoras, acumuladoras, que ellas arranquen con un valor inicial. Y posteriormente entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un recorrido de la estructura. En este caso voy a hacerlo nuevamente con el bucle for, aunque también se puede hacer con el while, no importa. Y menor que 10 y más nuevamente. Entonces cada que nosotros necesitemos recorrer el arreglo completamente de la posición 0 hasta la última, siempre entonces en la condición del bucle, entonces tenemos que decirle que sea hasta menor que el tamaño de la estructura o el tamaño de la arreglo. ¿Qué hacemos entonces? Dentro le decimos entonces que nuestra variable suma le incrementemos o que ella misma se sume con respecto a lo que tenga ella más lo que tenga el arreglo valores en la posición i. Es lo mismo que haber dicho, vea, a la variable suma, asígnele lo que tiene ella misma más valores en la posición i. Simplemente lo que hemos hecho aquí hasta el momento es una abreviatura y pues obviamente pues queda mucho más elegante que escribir pues toda esta instrucción de acá, pero las dos instrucciones son equivalentes, cualquiera de las dos nos da lo mismo. Y cuando ya recorremos toda la estructura, entonces hacemos la salida, cout, y le decimos entonces la sumatoria de los elementos es igual a nuestra variable sum. Y hacemos un salto de línea para que no nos quede pegados los siguientes mensajes que vamos a colocar. Bien, llamemos entonces a nuestro método sumar. Compilemos. Bien, y ejecutamos. Nuevamente entonces llamamos al método leer datos, me pide valores. Voy a meter entre valores de 10 en 10. Ok. Recorremos la estructura con nuestro método imprimir y después de recorrer el método, de llamar al método imprimir, perdón, entonces llamamos a nuestro método sumar. ¿Qué hace nuestro método sumar? Recorre nuevamente entonces el arreglo y en nuestra variable suma va acumulando la suma de cada uno de los elementos.
Nos dice entonces finalmente que la sumatoria de los elementos es 550. Perfecto. Y finalmente, vamos a hacer entonces en este caso una búsqueda. Lo que nosotros vamos a implementar aquí es un algoritmo que se llama el algoritmo de búsqueda secuencial o lineal. ¿Qué implica entonces el hacer ese tipo de búsquedas? Es que tenemos que recorrer el arreglo posición a posición e ir preguntando si lo que hay almacenado dentro del arreglo es igual a lo que estamos buscando. En caso tal de que lo encontremos, entonces mostramos la posición donde encontramos ese arreglo y terminamos el proceso de búsqueda. En caso contrario, entonces tendríamos que decir que el valor no existe dentro del arreglo. Para ello, entonces necesitamos que el usuario nos ingrese el valor a buscar. Entonces vamos a hacer la implementación de ese método buscar. Declaramos entonces una variable aquí, vamos a llamarlo buscar, valor buscar para que no se nos llame igual que el método, valor buscar. Vamos a decirle entonces al usuario que nos ingrese el valor, ingrese el valor a buscar y lo leemos. Ein valor buscar. Ok. Vamos a tener entonces una variable de control que nos permita entonces determinar si encontramos o no el valor. Entonces voy a declarar aquí una variable tipo booleana, bool, dámosle aquí existe. Por el momento vamos a decirle entonces que marca determina el valor no existe. Bien, y en caso tal de que lo encontremos, entonces esta variable tenemos que cambiarla de valor y colocarla como true. Entonces eso es lo que llamamos entonces una variable tipo bandera. Como las variables booleanas solamente pueden tener dos tipos de valores, entonces sería falso, falso es porque no existe, true es porque sí existe. Y hacemos posteriormente entonces el proceso de búsqueda. Entonces simplemente es la búsqueda lineal o secuencial, es recorremos toda la estructura, hacemos un bucle for, va a ir hasta 10, así aquí para que se vea mejor, y más. Y hacemos un condicional. Si valor buscar, que es lo que el usuario ingresó aquí, si valor buscar es igual a lo que tiene el arreglo valores en la posición y es porque lo encontramos. En este caso, el método de búsqueda lineal o secuencial me dice que si el momento en que encuentre la primera ocurrencia o el primer valor que sea igual, ahí para entonces el método y me dice en qué posición lo encontró. Entonces, que le decimos aquí, listo, si valor buscar, que es lo que ingresó el usuario, es igual a lo que ha almacenado en el arreglo, porque ya lo encontramos. Por lo tanto, entonces, ¿qué decimos aquí? Cambiamos la variable existe por la palabra true. Si encontramos el valor, si existe dentro del arreglo. Y después, ¿qué hacemos? Out y le decimos entonces al usuario en qué posición lo encontramos. Ese es el objetivo del algoritmo de búsqueda lineal o secuencial. Verificar que sí existe y en qué posición está. Entonces le decimos aquí que el valor buscar, está en la posición y concatenamos aquí en este caso entonces el valor de i. Está en la posición i. Y hacemos un salto de línea. Voy a darle enter aquí para que puedan ver completamente pues todo el código. Entonces nos diría así. Entonces el valor, concatenamos el valor que el usuario quiere buscar, está en la posición i. Y posteriormente, como les decía, entonces el algoritmo funciona que si ya encontramos el valor, entonces rompemos el bucle. Decimos al
a la máquina, no siga ejecutando el bucle porque ya encontramos el valor. Entonces rompemos el bucle. Y al romper el bucle, entonces salimos de aquí y aquí preguntamos por lo siguiente, porque aquí estamos tomando la condición de cuando si lo encontramos, pero ¿qué pasa si el valor no existe? Pues tenemos que mostrarle un mensaje al usuario que también pueda determinar que el valor pues no existe dentro del arreglo. Si la variable existe es igual que falso. Si la variable existe igual que falso, recuerden que así fue como lo inicializamos cuando declaramos la variable. Si no existe el valor, este valor de aquí, la variable existe, nunca cambia y siempre queda falso. Por lo tanto, entonces estaremos diciendo, mire, si existe es igual que falso, o de otra manera un poco más corta podría ser de la siguiente manera. Si no existe, viene siendo lo mismo. Voy a colocar las dos expresiones aquí. Entonces sería, si existe, perdón, si existe es igual que falso, básicamente estamos haciendo la misma operación. Entonces puede escribirse de esta manera o puede escribirse de esta otra manera. Entonces, si no existe o si existe es igual que falso, es porque no encontramos el valor, en cuyo caso entonces mostramos un mensaje. Le decimos aquí, voy a copiar este mismo de acá. Y lo adaptamos aquí. El valor buscar no existe en el arreglo. Y obviamente aquí no concatenamos ninguna variable. Y ya con esto el usuario se da cuenta que el valor no existe dentro de la estructura. Verifiquemos entonces este método buscar. Entonces venimos aquí a la suma y después llamamos al método buscar. Verifiquemos nuevamente, compilamos, no hay errores y ejecutamos. Bien, nuevamente entonces vamos a meterle valores. Puede ser negativos también, obviamente. Y 47. Okay. Tenemos nuestro arreglo 14, 25, 10, 5, 89, 78, 100, 56, menos 1 y 40. Ahí están los valores. Bueno, nuestro sumatoria da 415 y vamos a buscar un elemento dentro de la estructura. Voy a buscar el elemento 100. El elemento 100 me dice que debe estar dentro de el arreglo y está en la posición 6. Miremos. Me dice ingrese el valor a buscar, quiero buscar el 100 y me dice el valor 100 está en la posición 6, correcto. Si el 100 estuviera repetido, solamente me sale la primera posición donde se encontró el 100. Supongamos que el 100 está en la posición 6 y está en la posición 9. Entonces, ¿qué me va a decir el algoritmo? Solamente me dice, el 100 está en la posición 6, porque solamente me devuelve la posición del primer elemento que se encuentra. Obviamente podemos modificar el algoritmo para que nos diga en qué posiciones está el 100, pero ya sería una variación pues del algoritmo original. Voy a verificarlo nuevamente con un valor que no existe. Rápidamente. Nuevamente aquí ingresemos valores aleatorios. Ok. Vamos a entrar aquí nuestros valores y voy a verificar aquí si existe, por ejemplo, el 100. Pues el 100 no está aquí, nunca lo ingresamos. Busquemos el 100. Entonces me dice el valor 100 no existe en el arreglo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hicimos todo el recorrido de la estructura. Bien. Fuimos verificando el 100, si el 100 está dentro de o es igual a cada posición dentro del arreglo. Como nunca se cumplió esta condición de aquí, quiere decir entonces que la variable existe, quedó como falsa. Se rompe el bucle, hace las 10 iteraciones y me dice, existe, es falsa. Pues que sí. Por lo tanto, entonces viene y me muestra el mensaje de que el valor 100 no existe dentro de la regla. Estamos concatenando aquí pues el mismo valor que el usuario ha ingresado.
que me saldría este mensaje de acá. Ok. Bien, chicos. En posteriores videos, entonces vamos a mirar otras operaciones adicionales y vamos a trabajar entonces ya con un arreglo de tamaño dinámico en donde el usuario pues lo va a ingresar. Bien, chicos. Hasta la próxima.